de nuevo, soy Juan María Roces y vamos a continuar viendo uno de los elementos más importantes de toda aplicación informática, que es su sistema de menús. Vamos a aprender cómo están organizados los menús dentro de Smart y cómo manejarnos por ellos. Bueno, en primer lugar, vamos a identificar bien dónde están los menús, los podemos ver aquí, como archivo, configuración, formularios, informes, procesos, etcétera, etcétera. Para abrir los menús, una de las maneras es haciendo uso del ratón, ¿vale? Esto no tiene ningún misterio para cualquiera que esté un poquitín acostumbrado a trabajar con aplicaciones Windows. De todas formas, he de recordar que Windows nos proporciona unas teclas rápidas para atajar en la selección de opciones de menú utilizando exclusivamente el teclado. Si nosotros pulsamos en la tecla Alt, veremos como automáticamente los menús aparecen con una letra subrayada. Esto significa que sin soltar esta tecla, por ejemplo, pulso a la O de formularios, que como vemos ahí está subrayada, automáticamente se abre. Y ahora veremos cómo inmediatamente cada una de las opciones de este menú de formularios aparece también con una letra subrayada. Por ejemplo, podemos ver cómo la opción ventas aparece con la V subrayada, puedo pulsar a la V y automáticamente se abre ventas. Y de aquí, pues de forma también inmediata, se puede reconocer cómo los albaranes de venta se pueden abrir utilizando o pulsando a la tecla la A de albaranes. Ya accedemos al formulario de albaranes. ¿De acuerdo? Esto mismo lo podemos hacer, por ejemplo, si pulsamos ahora Alt, la G de configuración, podemos ver cómo aparece subrayada, ¿vale? La G de configuración, pulso a la G y automáticamente el menú configuración se despliega. Aquí de nuevo puedo pulsar a la V de ventas y a la C de clientes o a la T de tarifas. Vamos a pulsar a la T y se abren las tarifas. ¿De acuerdo? Bueno, ya veremos también cómo se maneja uno con las ventanas. Normalmente al seleccionar una opción de menú lo que nos va a aparecer es una ventana, que es la manera de interactuar con la aplicación. En este caso es una ventana para introducir albaranes de venta. Muy bien. Los formularios más importantes que vamos a utilizar en Smart son estos cuatro: configuración, formularios, informes y procesos. Eventualmente o circunstancialmente, mejor dicho, podemos utilizar el menú archivo, el menú herramientas, ventana y ayuda, pero los fundamentales son estos cuatro: configuración, formularios, informes y procesos. En el menú configuración que tenemos aquí, vamos a encontrar las opciones que nos van a permitir acceder a los formularios de configuración, valga la redundancia, es decir, aquellos lugares donde vamos a parametrizar la aplicación, donde vamos a definir formas de pago, donde vamos a definir clientes, proveedores, datos que tienen un carácter estático más o menos permanente en el tiempo. No significa que no se puedan modificar, pero sí que van a tener un carácter más o menos permanente. En formularios, por otro lado, lo que vamos a tener son las opciones de menú que nos darán acceso a los formularios de trabajo cotidiano, del día a día. Aquellos formularios en los que casi con toda seguridad nos encontramos con una o más fechas, reflejan el día a día de la empresa, como por ejemplo facturas, albaranes, pagarés, diario de contabilidad, etcétera, etcétera. El menú informes, como su nombre indica, nos va a dar acceso a las opciones de menú para la emisión de informes. No solo informes, sino también consultas para poder trasladar a Excel, enviar por correo electrónico, etc. No significa que el resultado que se le haya de dar a estos informes debe ser necesariamente la emisión por impresora. Puede tener múltiples destinos. Sin más, una consulta en pantalla de una rejilla con la información que necesitamos y punto. También la posibilidad de exportarla a Excel o exportarla al correo electrónico, etc. Y por último, en el menú procesos, vamos a encontrar opciones para la realización de nuevo, valga la redundancia, procesos generalmente de cálculo, de reacondicionamiento de datos, etc.
Los más típicos pues es el proceso de facturación. El proceso de facturación, no la impresión de facturas, el proceso de facturación, es decir, la composición de facturas a partir de albaranes, contratos, etc. O, por ejemplo, uno típico, que es el procedimiento de cierre y apertura contable, o el procedimiento, llamémosle, de copia de seguridad, etc. Normalmente un proceso tiene datos de entrada, y ahí se queda. El resultado del proceso queda internamente en la base de datos y lo más que se nos puede advertir es del éxito o fracaso de la ejecución de ese proceso. Aparte de los menús que hemos descrito, configuración, formularios, informes y procesos, también nos vamos a encontrar en determinadas circunstancias con lo que llamamos menús contextuales. Si, por ejemplo, abrimos la ficha de cliente, ya veremos cómo abrir fichas de cliente. Abrimos la ficha de cliente, veremos cómo adicionalmente a los menús que ya conocíamos, que eran configuración, formularios, informes y procesos, tenemos dos menús más. El menú edición y el menú cliente. ¿De acuerdo? Ahora veamos cómo sin cerrar la ficha de cliente, abro la ficha de proveedor, ¿vale? Ahora estoy trabajando con dos fichas, la de cliente y la de proveedor. Al pasar de una ficha a otra, el menú contextual cambia. El menú de edición se mantiene, en cambio el menú contextual cambia. Cuando estamos en proveedor es proveedor y cuando estamos en cliente, cliente. Si ahora vamos, por ejemplo, a acceder a las formas de pago, mediante configuración, ventas, formas de pago, ¿vale? Vamos a adaptar un poco el tamaño de esta ventana, que no nos ocupe demasiado. Ahora nos aparece el menú de edición, no hay un menú de contextual formas de pago. Si hacemos clic en cliente, aparece el menú cliente, si hacemos clic en el proveedor, aparece el menú proveedor. ¿Vale? Este menú contextual, en el caso de cliente y proveedor, también nos emerge haciendo clic con el botón derecho dentro del propio formulario. Este menú emergente que nos aparece coincide con el menú desplegable correspondiente a la opción cliente. Lo mismo ocurre en proveedor y en el resto de formularios, lógicamente. Este es el menú emergente que coincide con este menú que tenemos ahí. Es exactamente lo mismo, las funciones son exactamente las mismas. ¿Vale? Evidentemente aquí en formas de pago, si hacemos clic con el botón derecho no aparece nada, puesto que no tiene un menú denominado formas de pago. Bueno, en principio, porque no lo necesita, claro. Smart Office pretende ser una herramienta de productividad. Por eso en su diseño se ha hecho todo lo posible para que se maneje íntegramente con el teclado, puesto que el teclado, a diferencia del ratón, ofrece al usuario más velocidad, más agilidad y sobre todo más precisión a la hora de seleccionar lo que el usuario pretende hacer. Para eso, Windows proporciona a los programadores un sistema para poder etiquetar las opciones de menú mediante el subrayado de una tecla. Lo vimos antes, pero lo vamos a recordar. Si pulsamos a la tecla Alt, ¿vale? Si estamos en la aplicación y pulsamos la tecla Alt, vemos cómo las opciones de menú aparecen resaltadas mediante el subrayado de una de sus letras. Por ejemplo, el menú procesos lo puedo abrir con R. Si ahora voy a abrir trabajos con una T, ¿vale? Y entonces con una G, generación de albaranes. También podemos utilizar las flechas de cursor para movernos por los menús. Entonces, aquí podemos ver cómo si nosotros pretendemos acceder a los clientes, tenemos una manera de hacerlo precisa y rápida, que es mediante la combinación de teclas Alt, G, V, C. Si nosotros vamos a cerrar estas ventanas, se pueden cerrar con esta X o pulsando a la tecla ESC, la tecla escape. Si vamos a configuración VC, abrimos directamente las fichas de clientes. Esto es bastante rápido de hacer, ¿vale? Bastante preciso. El ratón es muchas veces impreciso. Cuando estamos seleccionando una opción, podemos fácilmente pinchar a la que está al lado y seleccionar una cosa que no queríamos. En vez de acceder a clientes, accedemos a clientes potenciales, pensamos que estamos haciendo a clientes y realmente estamos en clientes potenciales. Bueno, cosas que pueden suceder cuando utilizamos el ratón. Además de estas digamos, teclas de acceso, configuración, ventas, clientes, también tenemos unos atajos de teclado.
para hacer incluso todavía más rápido el acceso a las opciones de menú que son más habituales, como por ejemplo el acceso a los productos, acceso a los clientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para ventas, acceder a los salvadoras de venta, tenemos el atajo de teclado control L para acceder a las facturas control F, y así con muchas de las opciones más habituales. ¿Vale? En tesorería, para acceder a remesas, para acceder a pagarés. Si queremos acceder a las remesas, pulsamos control R y ya accedemos directamente a remesas. Y de aquí pulsamos control N, a clientes control O, accedemos a proveedores control K, accedemos a contratos de alquiler. Estas son los atajos de teclado. Hay una relación de atajos de teclado que se pueden descargar de la opción de recursos en esta misma lección. Además del sistema de menús tradicional, el que acabamos de ver, también tenemos un sistema de menús alternativo. Eso sí, es obligado el uso del ratón y lo tenemos en este panel de la izquierda. Es un estilo Outlook, donde vemos que podemos abrir persianas y dentro de cada persiana encontramos una serie de opciones. Por ejemplo, aquí en la persiana alquiler tenemos la opción de detalle de transportes. Esto se trata de un informe, ¿vale? Nuevo contrato. Esto es un asistente para generación de un contrato de alquiler. Además podemos combinar informes, formularios, tablas de configuración, ¿vale? Mis informes, donde podemos aquí añadir las opciones que nosotros queramos, ¿vale? Además, la ventaja que tiene esto es que nos permite a nosotros como usuarios configurarnos nuestra persiana a nuestro gusto, con las opciones más habitualmente utilizadas por nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros utilizamos habitualmente las fichas de clientes, utilizamos contratos de alquiler, utilizamos albaranes de venta y el informe detalle de ventas por cliente, ¿vale? Es decir, cosas que corresponden a la configuración, cosas de formularios y un informe. Vamos a ver. Lo primero que haríamos sería acceder a una de las ventanas a las que queremos dar acceso desde la barra de Outlook. Iríamos a configuración, ventas, clientes, por ejemplo. Y una vez aquí, vamos a utilizar en este menú edición la opción añadir a la persiana. Mediante esta opción nos propone el nombre de la persiana que tenemos abierta, que es herramientas, ¿vale? Como queremos crear una propia, escribimos aquí la mía, y como nombre ponemos clientes. Además, a la hora de añadir, tenemos solo para mí o para todos. En este caso, solo para mí. Aceptar. Y ahora ya tenemos una nueva barra que dice clientes. De acuerdo. Muy bien. Vamos a también dar acceso a los albaranes de venta. Vamos a albaranes de venta, formularios, ventas, albaranes. Ya vimos también que podíamos haberlo hecho con control L directamente, pero bueno, añadimos aquí el albarán de venta mediante edición, añadir a la persiana. Ya nos propone la mía, perfecto. El nombre, introducimos albaranes de venta. Aceptar, ya tenemos albaranes de venta. Nos quedan las facturas. Vamos a formularios, ventas, facturas, que también sabemos que es con control F como accedemos de forma inmediata a las facturas de venta. Vamos a adaptar el tamaño de la ventana y de nuevo repetimos el procedimiento mediante edición, añadir a la persiana y en nombre escribimos la opción que queremos que aparezca en la persiana. Facturas. Aceptar. Muy bien, vamos a cerrar esto y por último vamos a añadir aquí una opción de informes. El detalle de ventas por cliente, por ejemplo. Este detalle de ventas por cliente, ya lo veremos. Sirve para sacar una relación de todas las ventas en un periodo, para un cliente, para todos, ¿vale? Para un área de negocio. Vamos, hacemos lo mismo. Edición, añadir a la persiana y ponemos aquí detalle de ventas. Vamos a aceptar. Uy. Aquí hay algo que no le ha gustado. Vamos a ver si de todas formas funciona. Sí, algo no le gustó, pero parece que el resultado ha sido el correcto, el que esperábamos. Muy bien. Entonces ahora ya directamente tenemos nuestra persiana personalizada con las opciones más habitualmente utilizadas por nosotros, que es el acceso a los clientes, la introducción de albaranes de venta
¿vale? La introducción de facturas y el detalle de ventas, ¿vale? Esto es muy útil para personas que tienen un trabajo muy específico, que concentran la mayor parte de su trabajo en 4 o 5 opciones, o personas que no utilizan habitualmente Smart, que tienen dificultades para utilizar los menús o razones por el estilo. Aunque dedicaremos una lección completa al estudio del menú de edición, me gustaría tener una primera aproximación, dado que estamos hablando de menús. Quisiera ver un poquitín las particularidades que tiene este menú de edición y cómo utilizarlas. Bien, este menú de edición, como ya vimos, no aparece a menos que abramos una ventana cualquiera. Abramos la ficha de clientes. Y ahora ya vemos cómo nos aparece el menú contestando al cliente, que ya vimos, y este menú de edición. Este menú de edición siempre nos va a aparecer. Abramos lo que abramos, siempre nos va a aparecer. De alguna forma, nos está diciendo que este menú de edición tiene todas aquellas cosas que podemos hacer comúnmente con cada uno de los formularios, sean del tipo que sean y contengan la información que contengan. Por ejemplo, en este menú de edición vamos a encontrar algo tan básico como la de crear un nuevo registro, que además podemos ver que es mediante la tecla F3. Si queremos crear un cliente, va a ser F3. Si queremos crear un proveedor, evidentemente primero abriremos la ficha de proveedor, será también con F3. Si queremos crear cualquier entidad, siempre va a ser con F3, es decir, con este menú de edición. Muy bien. También utilizaremos el menú de edición para borrar, para buscar, para establecer filtros, ordenar y una serie de cuestiones que son aplicables a todos los formularios. Dicho esto, podemos ver cómo, aparte de las opciones de menú, también encontramos debajo del sistema de menús esta barra de herramientas. Esta barra de herramientas en realidad no aporta especial funcionalidad, ¿no? Es una manera vistosa de tener una alternativa a determinadas opciones. Por ejemplo, cuando tenemos aquí imprimir, aquí tenemos la opción de imprimir, que en el estándar de Windows es control P. También otras opciones, como aquí tenemos la opción de insertar, F3, que la vimos en el menú de edición. Es exactamente lo mismo, nuevo que insertar. O aquí, si nos desplazamos, eliminar F4, es lo mismo que edición, eliminar. Lo único que sí nos aporta extra es este control, el de fecha de trabajo. El de fecha de trabajo es bastante útil. Todos sabemos que todo ordenador, como vemos aquí, tiene una fecha que se suele llamar fecha del sistema, fecha del ordenador, del equipo. La fecha de trabajo es de utilidad. Nos permite cambiar, retrotraernos, por ejemplo, al 30 de septiembre, ¿vale?, sin cambiar la fecha del sistema, de tal forma que cuando introducimos, por ejemplo, vamos a poner un albarán, yo cuando introduzco un albarán, esto ya lo veremos, cuando tengo que introducir una fecha, poniendo una T, automáticamente el programa me coge la fecha del sistema, perdón, la fecha de trabajo. Si pongo aquí día 5, me coge el 5 de septiembre, aunque realmente nos encontremos en octubre.